Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos dándoles la bienvenida a este nuevo proyecto que traemos de la Red 4 y viene siendo un proyecto derivado de las infografías que ya veníamos manejando con todos ustedes, de temas interesantes para todos los trabajadores de ISTESON, y comenzamos el día de hoy entrando este año 2026 con esta noticia. Esperamos que este nuevo proyecto sea de su agrado, de su interés, que viene prácticamente con todo porque viene información muy importante, trascendental para que ustedes como trabajadores sepan cómo defenderse, a qué instancias acudir, con temas de interés social que creemos que a todos los trabajadores de ISTESON les va a interesar. Y bueno, me gustaría darles la cordial bienvenida a este primer programa de que comenzamos este año al licenciado Alonso Hernández, abogado. Muchísimas gracias, Lic, por acompañarnos, por ser prácticamente el primer invitado en este proyecto que traemos y que estamos iniciando. Muchas gracias, Lic. Gracias a ti. Qué Y honor. sin faltar aquí también nuestro licenciado Carlos Molina, que también va a estar acompañándonos en esta plática, que va a ser una plática entre amigos, que queremos llevarles a ustedes este tema que vamos a comenzar con el tema el derecho a la seguridad social. Y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más práctico, para que sea pues entendible para todos los trabajadores, ¿no? ¿Y qué le parece, Lic, si comenzamos con este tema tan interesante? Y me gustaría primeramente iniciar, pues que los trabajadores sepamos conceptos tan importantes y tan coloquial que muchas veces pues no sabemos, qué se entiende por la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Bueno, la seguridad social son un conjunto de derechos humanos relacionados con el medio de subsistencia económica de la persona, del individuo, para su familia, para que tenga un modo digno de retiro, tenga derecho a la salud, a la vivienda y en caso de algo que le suceda en su integridad física, pues tener una pensión para su retiro. ¿Por qué se dibujan con una casita o con un águila protegiendo a una familia? ¿Sí? De hecho, el logo del ISTESON es un hogar. ¿Sí? ¿A quién protege? A los hogares. En este caso, de los trabajadores del Estado de Sonora, a los servidores públicos. ¿Sí? Es el trabajo, engloba lo laboral y luego engloba el derecho a una vivienda. Sí, por eso tenemos prestaciones, bueno, están en la ley, que no se respetan o no quieren dar presupuesto, pues ya sabemos por qué no importa. Y luego el tema del servicio médico, que está muy golpeado, que antes el ISTESON, yo me acuerdo que era solo los ricos iban al Hospital Chávez. Y luego, por último, la pensión, el derecho a una pensión, ya sea de cualquier tipo, la jubilatoria, invalidez, incapacidad, vejez, viudez, ascendencia, todo tipo. Que es un concepto muy golpeado en el ISTESON. ¿Por qué? Pues ya entramos a un tema de presupuesto. Pero ahorita vamos a analizar eso, el fondo del asunto. Entonces, una vez que los trabajadores conocen ese derecho, que es su subsistencia económica, la vivienda, la salud y el retiro. Y que es un derecho humano, ¿no? Es importante que lo sepan. Sí, es un conjunto, va entrelazado, no se puede desvincular uno del otro. Sin embargo, no lo pelean como debieran exigirlo, porque el mismo significado de todos los institutos de seguridad social tienen la terminación de los trabajadores del Estado. En el caso de Sonora, del Estado de Sonora, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. No es para los trabajadores, es de los trabajadores y partiendo de ahí son ellos los dueños y los que deben de exigir y hacer valer sus derechos. Muy bien. Y de ahí va a partir precisamente, porque muy probablemente nos vean gente que a lo mejor no es del ISTESON, y lo importante es que sepamos que este video o este podcast va dirigido a los trabajadores de ISTESON y que engloba pues no solamente pues la parte de los derechohabientes y eso, sino que también la parte
de los trabajadores, que son lo que hacen vivo al instituto, ¿no? Y comentando un poquito más en la cuestión jurídica de la legislación de la seguridad social, ¿de dónde parte primordialmente o legalmente esta seguridad? ¿De la Constitución? Sí, bueno, son tratados internacionales, son derechos universales que deben sí o sí estar respetados en nuestras constituciones de los países y los estados. En nuestra Constitución mexicana viene pues el famoso artículo 123 y se derivan a otros ahí como el primero, que es hermoso ese artículo, y de ahí bajan las leyes federales, la ley federal del trabajo, la ley del IMSS, que pareciera que la ley del IMSS es nomás para los del IMSS, también la aplica el ISSSTESON, ¿sí? Porque tiene muchas lagunas. Salud ocupacional, por ejemplo, se rige con la ley del IMSS cuando se accidenta o se enferma un trabajador. Y luego ya a nivel estado, la ley del ISSSTESON, la ley 38 y la ley 40, que es la ley del servicio civil para el estado de Sonora. Entonces, esos 4 grupos normativos son lo mínimo que debemos de saber para estudiar y hacer valer nuestros derechos ante la propia autoridad y si no nos hace caso, pues ante un tribunal. Ok. ¿Alguna pregunta? De ahí viene la dualidad, ¿no? de ISSSTESON, como al principio en el caso nuestro, cómo ver al ISSSTESON como el ente que nos da la seguridad social, pero también como el patrón. Hay un tema, generalmente los trabajadores traen a colación un tema respecto a el tiempo que han cotizado, porque hablan, tú le preguntas a un trabajador, yo tengo 10 años en ISSSTESON, pero el ISSSTESON me reconoce 3 años. ¿A qué se debe eso, Lick? ¿Conoces un poquito del tema ese? O sea, ¿qué es lo que hace que el trabajador, digamos, algunos trabajadores crean, bueno, o mejor dicho, afirmen en el tiempo cotizado que tienen menos años de los que tienen trabajados realmente? Es un tema de todos los días. A decir todos los días, nos llegan como 2 a 3 clientes a la semana con ese tema. Y de pérdida de esos 3, 1 es del ISSSTESON, quien debería poner el ejemplo. Como organismo patrón, aparte de ente asegurador, fatal el respeto a los derechos laborales y de seguridad social. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver que se pueda desvincular el tiempo cotizado con el tiempo de años de servicio. Es una aberración. Tú desde que entras al servicio público, estés en un organismo, estés en el ayuntamiento, cualquiera que sea en el estado de Sonora y en el gobierno del estado y en ISSSTESON, desde ahí empiezan a contar tus derechos para efectos de que empieces a cotizar al fondo de pensión, servicio médico y todas las prestaciones que vienen en la ley. Sin embargo, pues hay otras prácticas que les ponen tipo de nombramiento, que no existen en la ley, ¿eh? Sí. En la ley nomás existe o eres de confianza, o sea, jefe, o eres de base. Todo lo demás son inventos que hacen los departamentos de recursos humanos, ¿sí? ¿Pudieran existir también los temporales como tal? Digo, también valdría la pena que explicáramos qué es el temporal, el trabajador temporal real o a obra determinada. Digo, porque al final del día ellos van a darse cuenta que no encajan en ese concepto que les han hecho creer que existe, pues, pero también existe ese, por ejemplo, como tal. Y que en el ISSSTESON pues se manejan varias categorías, ¿no? Que es el suplente variable, el suplente fijo, el eventual, el de base y el de confianza. Entonces, ahí sería interesante que usted le explicara pues a todos los que nos están viendo pues esa situación y qué es lo que realmente contempla la ley. Y después me gustaría partir a la diferencia entre años de servicio y tiempo cotizado, porque ahí viene también otro punto en el que ISSSTESON también está violando los derechos de los trabajadores. Ahorita decía que nomás existen de confianza o de base. Sin embargo, por excepción, se requiere hacer contrataciones temporales o interinas, o por tiempo determinado, o por obra determinada. ¿Por qué? Porque la ley contempla también esa excepción. ¿Para qué? Cuando necesita el ISSSTESON cubrir esa plaza vacante de la trabajadora por maternidad, acaba de tener su bebé, sus 3 meses de maternidad, el trabajador que está suspendido por 2 meses, el trabajador que está incapacitado o por enfermedad o por accidente de trabajo,
o por las necesidades del servicio, que es la temporada de vacunación, vamos a contratar más enfermeras, qué sé yo, pero son contratos chiquitos por tiempo que no pasan de 3 meses, pero en la práctica empiezan a hacerle un contrato a un trabajador de 3 meses, luego de otros 3 meses y otros 3 meses, y así se los llevan a los pobres trabajadores, después como les da flojera y ya les hacen hasta por 1 año, pero eso no existe, eso es ilegal, es un invento, y la gente así vive 1, 2, 3, 10, 30 años creyendo que su categoría es eventual. Y luego les dicen, porque ahorita como dijo usted, licenciada, suplente variable, sí, es una mentira, la principal mentira. Ahí lo traen ahí firmando cada quincena una constancia donde está haciendo constar que está supliendo a X trabajador y luego otro, y así se lo llevan. Y luego el suplente fijo, no, es que tú ya estás como suplente fijo, estás supliendo a alguien, a un personaje ficticio, pero ya el resto de tu vida mientras te llega la base. Y luego, pero ya te llegó la eventualidad, le llaman, es la antesala a la base, ya no más falta que el sindicato negocie o que dirección otorgue las bases. Es una mentira totalmente, no existe esa categoría de trabajador. Sin embargo, hay gente que está, ahorita les platicaba del caso de un médico, 28 años, así. Es denigrante cómo le entregan toda su vida a un instituto y no le respetan sus derechos, porque sabemos que las prestaciones que tiene el ISSSTE son las mejores en todo el país. Y pues qué triste que no se las respeten los derechos de prestaciones económicas y sociales. Ahora, ahorita comentaba, la diferencia entre años de servicio y años cotizados es que si estás con la categoría inventada de suplente variable, no cotizas al fondo de pensión indebidamente. Suplente fijo tampoco cotiza. Hasta que ya le dan el nombramiento eventual, empiezan a cotizar y ya se emociona más el trabajador y cree que ya están respetando sus derechos, pero no están respetando. Entonces, tenemos muchos casos que nos llegan y nos dicen, oye, pues es que traigo un desfase de 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque estuve con los contratos de eventual o suplente variable. Entonces, la diferencia es en el respeto que no le han dado, o mejor, la falta de respeto a sus derechos, sí, porque desde el primer año está cotizando y no le respetan esos derechos. Por ejemplo, en cualquier otra institución que de la iniciativa privada, incluso a nivel federal, del INSS o el seguro, tú entras a trabajar a una institución y por ley empiezas el primer día a cotizar, ¿no? ¿Qué es lo o por qué el ISSSTE no cumple con esa parte, con la ley? ¿Y hay alguna instancia en la cual se pueda recurrir y decir, hey, ¿sabes qué? Tú tienes tantos, 500, 600 trabajadores sin que estén aportando al fondo de pensión? ¿O no lo hay? ¿O solamente está el caminito, el de demandar, pero no tiene ninguna responsabilidad administrativa, jurídica, el ISSSTE? Lo que pasa que sí está en la ley completa. Mucha gente la critica, la ley del ISSSTE o la ley 40 del Servicio Civil, la ley burocrática laboral y la ley del ISSSTE. A mí se me hace completa. El problema es que no la respetan. Eso es un tema de observancia o de aplicabilidad de la ley. Ya hacerle más reformas, pues está toda cirugiada la ley del ISSSTE. El ISSSTE en la ley tiene dientes. ¿Para qué? Para sancionar al funcionario que no está cumpliendo con la ley. Pero resulta que llegan funcionarios al instituto, ¿sí?, sin dar nombres y con todo el respeto, pero no tienen el perfil, no entienden. Han llegado directores y con muy buenas credenciales, con títulos de Harvard. ¿Cómo es posible? Con tesis especializada en pensiones. Y no es broma, pues, ¿cómo es posible que alguien que tan preparado no sepa respetar los derechos de los trabajadores? Pero la ley sí contempla esos dientes que requiere el ISSSTE para hacer que el trabajador inmediatamente le paguen sus cuotas y aportaciones. Pero en la práctica, pues, no se respeta ese derecho. Pero sí está.
El ISTESON, los funcionarios deben... O sea que el funcionario cae en una sanción administrativa, ¿podría? O Sí, penal, penal civil y de incluso. responsabilidad, dice la ley. Y son responsables y van a pagar con cárcel, con multa y con destitución del puesto. ¿Cuándo han aplicado la ley? Ok. Pues más bien nadie se ha atrevido, yo creo, ¿no? O sea, porque es importante y es interesante saber y que los trabajadores mismos sepan, pues que siguen violando sus derechos, ¿no? Entonces es interesante también hasta dónde también la parte sindical puede llegar en determinado momento para establecer al instituto, hey, aquí tenemos cuántos son suplentes variables Ahorita, y suplentes fijos. ahorita está descontrolado. Pero ¿cuántos vienen siendo? Más de Unos 1,200. 1,200, 1,300 ahorita. Imagínate 1,200 que ya adquirieron un derecho ante la institución, ante el patrón. Estoy hablando de O sea, suplentes. Nada más. sería impensable, la verdad, que el ISTESON a 1,200 les diera base. O sea, es preocupante cómo siguen inflando y esta bola de nieve sigue creciendo y el ISTESON no está haciendo algo para regularizar esa situación y que la gente pueda tener más acceso más rápido a una basificación. Fíjate, Xochitl, existen antecedentes, en el 98, el 2004, 2010 y el 2016 hubo acuerdos entre el sindicato, su ISTESON y ISTESON respecto a tratar de regularizar la condición de los trabajadores que no estaban en esa condición e incluso por ahí yo veía, ahorita entramos Permite, nada más, yo recuerdo que anteriormente cuando yo estuve en el primer periodo eran 6 bases mensuales. Yo la subí a 9 bases mensuales y hasta ahorita siguen 9 bases mensuales. Pero ahorita son relativas, Pero sí, porque de esas 9 pues les dan 3, o sea, y todavía se las reparten entre los diferentes sindicatos. Y todas se las reparten. Entonces, ¿cómo? Entonces, la gente que ya tiene 10 años dicen, pues a mí ¿cuándo me va a llegar? Pues... Entonces, yo creo que ahí es muy interesante también la parte sindical, el establecer ya un programa de cómo vamos a avanzar para poder darle esa certeza, esa seguridad a los trabajadores que pues obviamente quieren mejorar su situación también laboral y económica y la de sus familias, ¿no? Es que no hay una planeación, ¿sí? Empiezan a contratar personal por las necesidades del servicio, dicen, estamos creciendo, pero no tienen el presupuesto y no entienden que un trabajador después de 6 meses, eso es muy importante que lo sepan porque da mucha pena cuando llega con un cliente trabajador del ISTESON sobre todo, que dice, no, pues tengo tantos años. ¿Cómo que tantos años? Y a los 6 meses, un día, ya te conviertes en trabajador de base. Eso es muy importante que lo sepan. Que si ya te trajeron con 2 contratos temporales. Independientemente de la categoría. 6 meses, un día, ya tienes derecho a la base. La regla dice continuos y sin una nota desfavorable, pero eso es relativo, pues, ¿no? Al final del día. No, relativo, lo tiene que acreditar el patrón. Sí. Fíjate, ese punto, Lick, a ese punto yo quería llegar, vamos a entrar al tema del litigio y yo quería cerrar, digamos, nada más. Es decir, sí existe, respondiendo un poquito a lo que dice Xochitl, sí existe un antecedente, tú te tocó obviamente hacerlo como secretaria general, sí existen antecedentes de regularización, pero no solo de basificación, incluso de, digamos, devolver o dar esas aportaciones que no se dieron a trabajadores en el pasado, digamos, ¿no? Es muy complejo, pero sí existe antecedentes que pudieran llevar a que no tuviera que ser necesariamente un litigio. Sin embargo, creo que al patrón le gusta la mala vida. Entonces, ¿dónde, digamos, entraría el tema del litigio? Primer pregunta, vamos, y lo que ahorita decías tú con respecto a los contratos. A mí muchísimas veces me han comentado compañeros, es que me han hecho firmar y no me dan ninguna copia. A ver, primero, para tranquilizar, los trabajadores de mucho tiempo en ISTESON o con muchos años tienen una costumbre muy bonita, que la veo inútil, pero es bonita. Acostumbran guardar sus talones de cheque de hace 200 años que están en ISTESON. Xochitl a lo mejor no me dejará mentir, a lo mejor ella los tiene, por ejemplo. Es necesario que el trabajador, tú los tienes, ¿verdad? Seguramente, y es una costumbre práctica, yo lo tengo ahí tirados por todos lados, al rato hago un cochinero con ellos. Es necesario que el trabajador
tenga todas esas evidencias. Ya sé que a lo mejor me voy a salir un poquito con respecto, ya sé, hablé del contratito, hablé de las evidencias del trabajador. Es decir, ¿por qué hablamos de evidencias? Porque en teoría lo que único que debe demostrar el trabajador es que trabaja. Y que trabaja tanto tiempo. Bueno, no demostrar, digo, decir en una demanda que trabaja y que es empleado de institución, que hay una relación laboral. Podemos poner en orden eso para que el trabajador entienda o comprendamos bien qué tan importante es guardar toda esa evidencia. Pues sí, es muy importante porque está su futuro ahí. Sin embargo, no es obligación. La obligación de probar, de demostrar, es del patrón. El que debe de tener los contratos es el expediente en recursos humanos de cada trabajador. Sin embargo, no los tienen. Ahorita lo que hace el ISTESON cuando me contesta las demandas, dice, fue contratado verbalmente. ¿Qué? Fíjate, nomás, a ese Eso nivel no me la estamos. sabía yo. Esa es nueva, ¿Quién te contrata verbalmente? No, No está en pues ese no, gobierno. Fíjate pues no. el problema que están poniendo al director en turno. Sí, pero bueno, es otra historia. A lo que voy es que no tienen cómo demostrar. Sin embargo, ¿a qué le apuesta el ISTESON? Pues la verdad que esos tipos de asuntos se ventilan en dos instancias, una local, que es estatal, y otra federal. En la estatal, pues son juez y parte, y a eso le apuesta que el tribunal donde se ventila este tipo de asuntos les va a corregir la plana y les va a hacer el trabajo y va a bloquear cualquier cosa. Eso es una triste realidad. A lo realidad. mejor me salgo con este comentario, pero yo me pregunto, ¿el Tribunal Contencioso Administrativo para qué existe entonces? Para justicia, y sí la daba, ¿eh? La verdad, fue un tribunal que antes del 2015 era un tribunal unitario, autónomo del gobierno del estado. Ahí vamos a discrepar, porque yo recuerdo cuando yo estaba en el sindicato, que fuimos al Congreso a hacer una manifestación porque traía la parte contra en aquel momento, la parte Por eso le decimos al cliente, mira, probablemente el primer round, la primera instancia, va a salir improcedente. Que no te extrañe, no quiero que después te me agüites y digas que perdimos. No, eso ya estaba cantado, estaba visto. La verdadera justicia es en los tribunales federales, que ahora están muy golpeados, por cierto. Eso le iba a comentar. Y ahora con esta nueva reforma que hubo, que llegaron nuevos magistrados y que sabemos más o menos, pues todo lo que se escucha, ¿va a haber una certeza y una justicia real? O sea, ¿va a seguir en ese mismo tenor que había anteriormente de que sí se hacía justicia ya en materia ya federal, cuando pasaban los asuntos a Yo segunda tenía esa instancia? duda, todo el mundo la teníamos. Sin Sí. embargo, ya estamos obteniendo sentencias procedentes, que son justas. Ay, qué Y bueno. ves que resolvió el nuevo funcionario. Y entonces, pues todavía te cae esa esperanza de creer en la justicia, Qué bueno. porque al final de cuentas no depende de los magistrados en sí. Ellos tienen un equipo de colaboradores que todavía son los que estaban trabajando antes, que les ayudan, que les abren los ojos, que les enseñan. Son los proyectistas, en este caso los que hacen el trabajo de un magistrado. Y pues todavía se está emitiendo justicia. Creemos que así va a ser, porque de cierta manera ellos deben de cuidar que la sociedad vea que están haciendo buen trabajo, porque ahora es un tema político la justicia. Entonces, pues es un tema que deben de cuidar y ser muy limpios para Sí, porque resolver. de repente que salgan con que cambiaron los criterios o que cambió la ley, o sea, ahí sí Pues, como que... Esperemos que no. Hay temas sagrados, Lick, no me vas a dejar mentir, digo, en el tema, vamos a decir, yo pienso y quiero creer en las buenas intenciones de la mayoría de los funcionarios que tratan que toman esos puestos y los que sean. Y al final del día siempre está la vigilancia, pero hay criterios sagrados que en el litigio se respetan. Salud, es una cuestión de dignidad, seguridad social. Generalmente siempre los jueces se vienen del lado del trabajador, o sea, siempre, salvo que no hubiera una razón real o que hayan perdido el derecho, etcétera. No sé, bueno, ahí Lick es experto en eso. Pero hay temas sagrados que esperemos que los sigan conservando así. Y vamos a pensar que a lo mejor donde a veces se ha inclinado la balanza son en cuestiones de alto perfil, ¿no? Ahí a lo mejor, ¿verdad? Esperemos que nada de esto sea, pero al final de cuentas sí se ponen en juego, creo yo, y no me vas a dejar mentir,
se ponen en juego su honorabilidad, y hay gente con muy buenas intenciones realmente, que siempre, incluso gente que está ahí, que soñó siempre con estar en el Poder Judicial, digo, pensemos que eso es. Ahora, la preparación sí es un tema muy importante. Ahorita tú decías al principio con respecto a los funcionarios a veces llegan con muy buenas preparaciones, pero no aterrizan eso que aprendieron, pues realmente, porque, digo, estamos encontrando el hilo negro en esto. O sea, es decir, el trabajador tiene derecho a 6 meses, un día, a la seguridad total en su empleo y a todas las prestaciones que la ley le otorgan. Pues todos lo sabemos. Es decir, y ya se va a un tema más administrativo, pero contra esa parte o contra esas excusas administrativas. Que sería interesante ahí entrar ya a lo mejor de fondo, que nos dijera el abogado, ¿qué sigue ahí cuando tú ya estuviste mucho tiempo, están violando tus derechos? ¿Qué es la recomendación jurídica o pasos a seguir que tendría que hacer el trabajador para que quede bien concreto y bien definido los conceptos, ¿no? Y sin duda hay que demandar, ¿sí? Recabar toda la información que tienen. ¿Y cuál es la principal información? Los talones, los recibos de pago. Hay gente que los tira, ¿sí? No saben que vale oro cuando vas empezando desde conservarlos todo para no batallar o batallar lo menos posible. Porque ¿cuál es el requisito? Nomás acreditar que entró a laborar en X fecha y de ahí en adelante estuvo laborando y le estaban pagando como servidor público. Y el que recibe dinero del gobierno es un servidor público. Ya no importa qué categoría te denominen, porque lo que vale es la función que realices para ver si eres de confianza o eres de base. Y se acabó, como dicen, no hay nada, no hay otra opción. ¿Me explico? Sí. Y es una bola de nieve que ahí está, que cada semana nos llegan casos de injusticia de ese tipo. Y nos preguntan, ¿ya has llevado estos casos? Voltea a ver el altero, ese expediente, ¿no? El archivero. Y pues tiene mucho que ver. Usted tendría que llevar sus talones. ¿Le pide cuántos talones por año trabajado? Todos. Todos, de preferencia todos. Si no los tiene, ya vemos cómo vamos acreditando de pérdida 2 por año. Sí, porque te vas a topar con alguien como yo que los tira, por ejemplo. Sí, pero a veces tienen oficios, a veces tienen otro tipo de nombramiento, otro tipo de evidencia. Sí, son muy de dar nombramientos de jefe de departamento y ves al departamento y hay como 3 con ese mismo nombramiento. ¿Cuál de ellos manda? ¿Verdad? Pero son inventos que hace el gobierno, ¿sí? Que es el funcionario que está en el turno, ¿sí? Que va de paso por 3 años, 6 años y hace y deshace, pues, perjudica los derechos. Generalmente eso responde, ahora que dices de los jefes y eso, de departamentos, de los 1000 departamentos, es que también ellos tienen una cuestión presupuestaria de se aprobaron determinados puestos en cuanto a la confianza y hay un tema ahí de que se rige diferente, pues entonces aprovechan y usan, este jefe de departamento y se lo mueven para acá a la plaza, la mueven para allá y se hacen con eso. Aunque la realidad es que no Pero son... Pero lo importante ahí es las funciones, ¿no? Es que correcto. realizan, más allá del nombramiento, ¿no? Así es, exacto. Que ese es el final, porque, es decir, estrictamente quién es de confianza. O sea, una cosa es, porque incluso, digo, la verdad, ahorita no vamos a abogar por el tema de los trabajadores de confianza. Ahorita lo que nos interesa, creo yo, es más el trabajador suplente variable, fijo y el eventual. No, y también el de base, que ya tiene la base, pero que no estuvo mucho tiempo como suplente. Entonces, la importancia de que sepan dónde ir, qué es lo que se les pide, qué requisitos deben de tener para poder acudir con un abogado y hacer valer pues sus derechos que están siendo violados y que muchas veces gente que a lo mejor se quiere ir por una pensión y que cotizó 15 años, pero que trabajó 6, más años, 20, y que 5 no le cuentan. Entonces, aquí está la posibilidad de demandar, acreditar. ¿Y cuánto tiempo más o menos dura un juicio ya terminado todas las instancias de reconocimiento de años cotizados? Sí, esa es la parte triste. Cuando ya le damos la solución al cliente y le decimos, ahora la parte triste es la duración de este juicio. Yéndonos muy rápido, porque es el tiempo que nosotros manejamos para darle una garantía al cliente, son 3 años. Porque si no hay... puede durar hasta 10 años un juicio de esa naturaleza, por la burocracia de la justicia. ¿Sí? Estamos, digamos, 2 años en el Tribunal de Justicia Administrativa
y uno en el colegiado. Más o menos 4. Pero, ojo, aquí hay 3 años, 3. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en esos 3 años, una vez que ya lo gana, que se hayas ganado el juicio, la parte o la carga del pago de esos años al fondo recae sobre el patrón o sobre el trabajador. No, del patrón. Por la Porque, omisión. mire, el trabajador no tiene velo en el entierro, como se dice. El trabajador nomás, su única obligación es venir a trabajar y no violar la ley. El patrón está obligado a descontarle de su sueldo, de su salario, en el caso de la pensión, el 10%, quitárselo y dárselo al listezón. El listezón, en caso de los trabajadores de listezón, el listezón al listezón, como patrón y como ente asegurador. Y todavía pagar un 17.5 de fondo de pensión extra, él como aportación. El trabajador, repito, es cuota y el patrón, aportación. Pero en ningún momento es el trabajador el que dice, hey, descuéntame o ahí te va mi cuota, ¿no? La omisión fue del Recursos humanos patrón que es el no que, le descontó al trabajador. Todo el problema, la responsabilidad recae en el patrón. Hay sentencias que incluso dicen a la letra, toda vez que es inimputable al trabajador, condénese al ente a pagar las cuotas no Porque aportadas. esa parte es importante que lo sepa el trabajador. Tú ya ganaste el juicio, entonces tú no te vas a preocupar. El patrón va a ser el que va a hacer el pago de todos esos años. Es la condena, así se le condena al patrón, de esos años que debió de haber cotizado al fondo de pensión, ¿no? Y ahí viene también la parte, me imagino que de los años de servicio, porque ahorita en el listezón a la gente, para el pago de años de servicio, que cumples 10, 15, 20 años, etcétera, les están contando a partir de que cotizaron. Y yo digo, las mismas condiciones generales de trabajo te dice qué es los años cotizados y qué es, y la misma ley, lo que es años de servicio, para que la gente sepa que los años de servicio es desde el primer día que tú empezaste a trabajar, independientemente la categoría, tú ya estás creando una antigüedad y que ahí debería de empezar ya el trabajador a cotizar y que por omisión, violación a los derechos laborales de los trabajadores, el listezón no lo hace. Y se excusan en que por una observación de Contraloría, siempre echan culpa a Contraloría o al ISAF o a cualquier ente fiscalizador, nos está observando de que por qué tenemos así este trabajador. Y porque hay unos que les dan hasta el premio de como decía ahorita, ¿no? A partir de los 15 les dan premio. 15, 20, 25, 30. Y en marzo es precisamente algo así. 8 de abril. Bueno, 8 el de 8 de abril. abril está en la ley, en las condiciones generales de trabajo, que ese día se nos dan estímulos, ¿no? Por años de servicio. Y hay gente que tiene un reconocimiento de 25 años de servicio y tiene cotizado por acá 15. Sí, ahí volando 10 años. Y qué injusto, porque esta persona está emocionada porque dice, yo me voy en 3 años. Pues no, les digo, con la pena, pero no debes de demandar ya, porque esos 3 años que te faltan, pues ya que terminemos el juicio, ya te vas con todos tus tiempo cotizado. Y por si nos ven de otros organismos, aplica también esto para trabajadores que estén en el ayuntamiento, en cualquier organismo afiliado, bueno, que sea afiliado al listezón, ¿no? Me imagino. Sí, de preferencia de gobierno del Estado. De gobierno del Estado. Porque los organismos indebidamente convienen, porque tienen convenios de prestaciones sociales, económicas y sociales con el listezón y negocian o dicen, yo nomás les voy a dar esto. Servicio médico y no aportan al fondo de pensión. ¿Cómo es posible eso? Violando la ley, porque la ley no le importa si eres organismo, pero como menciona una posibilidad de que tienen un convenio con el patrón, el listezón dice, pues... Tienen futuro esas. Yo no puedo obligarlo, nomás que los problemas le caen al listezón y son de presupuesto también porque hay gente que está en ayuntamientos y que no cotiza, ni tiene la seguridad social, ni tiene el servicio médico y demandan darle el servicio médico y eso cuesta, pues.
Y vamos en Así en es. ese orden, por ejemplo, para que las personas, porque muchas veces se preguntan, si bien es cierto, como dice Xóchitl, tiene toda la razón, al final del día, esta es una problemática de cualquier trabajador que haya pasado por la categoría suplente fijo, suplente variable. Es trabajador que esos años no se lo reconocen. Se le reconoce en ISSSTESON como tal, a partir de la eventualidad, te empieza, bueno, cuando eres de confianza también, confianza eventual y base, ¿no? Se te empieza a contar ese tiempo. Entonces, el tiempo a contabilizar y que es importante para nosotros es ese. ¿Y con qué los engañan? Bueno, como dijiste, una parte muy importante, el trabajador. Bueno, es que yo no soy, cuando me van a pagar, no le hablo de recursos humanos y le digo, oye, no te olvides contarme el crédito, no te olvides contarme la pensión, el fondo de pensión y vivienda, no, porque como este año no compré casa, pues no, ¿verdad? No, o sea, ¿quién te lo No, descuenta? ese es otro tema de la vivienda que también, pues, Ya estamos... después más adelante, ¿verdad? Está olvidado. Que ahorita. también tiene mucha tela donde cortar, pero al final del día, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, ¿quién es el que tiene la obligación recaudatoria, bueno, de retención? Es el patrón. Es el patrón, primero que nada. Y entonces es ahí donde pasa. Y dices tú una palabra que decías tristemente, bueno, es que al final del día, y leí una frase cuando estábamos viendo este tema, dice, puede tardar el tiempo que sea, pero igual con o sin derechos, es la diferencia. O sea, es decir, ¿cuánto tiempo vas a tardar te quedan de trabajo? ¿10 años? ¿15 años? La diferencia es, ¿quieres pasar esos 10 años que te quedan de servicio con tus derechos plenos o sin ellos? Y al final del día, por más que tarde este tema, y como le dices tú con mucha certeza, oye, te quedan 10 años, pues vamos dándole de una vez, vamos haciendo la demanda de una vez, porque al final del día, para cuando se resuelva, el tiempo va a seguir corriendo. Tú sigues corriendo con tu tiempo cotizado. Y, por ejemplo, hay mucha gente, muchos trabajadores que son suplentes, que dicen, no quiero demandar porque tengo miedo que me corran. Jurídicamente, pues sí sabemos que los pueden correr, ¿no? Pero hay algo que los proteja en el sentido de que ellos se sientan tranquilos de que pueden hacerlo. El asunto es que no hay una garantía de que no los vayan a correr, no los vayan a hostigar, pero hay mucho hostigamiento. ¿Qué es el principal hostigamiento? Les dicen, si demandas, no te vamos a renovar el contrato, porque ellos los tienen por contratos de 3 meses, hay unos que por 1 año, y pues se va a terminar tu contrato y te vamos a notificar la terminación del contrato. Y se te acabó, no puedes hacer nada. Y los convencen para que no demanden. Y la verdad que en mi experiencia no han corrido a ninguno. Y tenemos muchos casos que están demandando la basificación y que siguen laborando ahí. Sí les hacen mala cara, pero de eso a algo más a que los corran no ha sucedido. Sin embargo, no se los podemos garantizar. ¿Por qué? Porque es un derecho de cualquier patrón correr a un trabajador con la mano en la cintura. Hay Mientras vemos obligaciones. si Sí, obvio, el trabajador puede demandar y cobrar lo que le corresponde. Pero mientras lo hacen batallar. Es correcto, pero ahí entraría la presión social. ¿Y quién ejerce la presión social para evitar que este tipo de cosas ocurran? El sindicato. El sindicato. O sea, es decir, si tuviéramos un sindicato fuerte con la capacidad de decir, oye, ¿por qué lo vas a correr? Porque demandó, porque te está demandando un derecho al cual tenía, vamos a decirlo así, derecho desde que llegó. O sea, es decir, pues es ahí donde tendría que ser. Pero desgraciadamente lo que hemos visto últimamente es que los sindicatos pues doblan las manos ante el patrón y dejan que se les corra al trabajador y que se vaya un litigio. Justamente dicen, a lo mejor hasta que se resuelva. Sí puede tener un poco de razón el tema, pero hay evidencias de injusticias claras. De cómo podemos, junto con la institución y como sindicato, avanzar en la parte de la basificación, porque se tiene que hacer algo, se tiene que hacer. No puedes dejar a la gente 15, 20 años más a ver cuándo les llega la base, si partimos de que hay una plantilla de 1,000 trabajadores esperando una basificación, ¿no? Y la clave es si los trabajadores se unieran. Por eso sí ahorita es de los trabajadores del estado de Sonora. Donde se lleguen a unir los trabajadores, paran todo, eso repercute hasta el gobierno del estado. Los paraliza. Entonces, la suplencia fija no debería de existir, debería de haber eventual.
Es que de hecho no existe en la ley. Ninguna de ellas. No existe en la ley, es un Eso lo invento de los inventaron ahí departamentos en de el recursos ISSSTE. humanos. Es que el suplente como tal y como claro, digo, vamos a decirlo así, por lo que nos dices, yo lo que entiendo. A ver, el suplente es, tú te enfermaste, Dios guarde. Tú te enfermaste, Xóchitl, te enfermaste, te van a operar y vas a estar 2 meses incapacitada. Bueno, me traigo a Juanita para que haga tu trabajo, que la agarré de la vida, de la calle. Tus 2 meses que estuviste ahí, probablemente 2 meses, te tienes 3 meses. Ya vuelves tú y Juanita se va a su casa. Punto. Ese es el trabajador que está supliendo una determinada situación. El resto del trabajador, aunque te inventen cualquier cosa, y probablemente sí pudieron haber entrado como lo que acabo de decir en el caso del ejemplo de Xóchitl. O sea, Juanita entró supliendo a Xóchitl porque se enfermó, pero pues ahora resulta, y aquí es donde se vuelve lo mágico, yo siempre les decía, bueno, pero trabajó tan bien Juanita que la voy a poner a suplir a Alonso, por ejemplo, va a hacer la misma chamba y ya la paso para el trabajo de Alonso. Ay, ya valiste. O sea, lo que tú pudiste haber demostrado para poder dar de baja a un trabajador legalmente, que era el hecho de que ya se acabó la suplencia y punto, y se va a su casa sin generar ningún derecho, pues ya la regaste en haberlo puesto a suplir a Alonso. Que fue consecutivo. Esa es la voy. clave. Exacto. Es correcto. Y que no pase de 6 meses. Es así. Porque ya pasando de 6 meses ya es una burla. Pues. Oye, Lick, por ejemplo, eso de que no pasan los 6 meses, a lo mejor yo lo malentiendo esa parte de la historia en la práctica jurídica. Acuérdate que muchas veces sí puede pasar que en el caso del ejemplo que te decía, sí Xóchitl se va más allá en su incapacidad. No sé por qué te agarré ejemplo de una incapacidad grande, perdón. La persona se fue a una incapacidad grande, pues, o sea, es decir, que por alguna situación se incluso pasó 1 año, año y medio, y vuelve. Ahí hay una justificación real de que está supliendo directamente a una persona que pasó más tiempo. Vamos a empezar como abogado del diablo. ¿Qué tendría que hacer el ISSSTE para que en esos 6 meses que dices tú no se cumplan? O el hecho de que esté supliendo específicamente una persona que en efecto trae una incapacidad, eso cubriría el tiempo que esté. Porque según yo leí, que independientemente del tiempo que pase, no me acuerdo ahorita, creo que lo leí en la ley 40, independientemente del tiempo que pase, no generará derechos toda vez si se trata de esta situación, por decir el ejemplo. O cuando, por ejemplo, nos pasa en las licencias sindicales, esas plazas se boletinen y se otorgan a los trabajadores. La licencia sindical dura... Suplencias. Ahí entra directamente el trabajador de base. Exacto, y esa es le llamamos, ¿cómo le llamamos? Se me fue el nombre. Interinato, se le llama interinato, por ejemplo. Eso también es una suplencia por interinato. Pero ahorita ya con los suplentes, los sindicatos que son de suplentes. Si se deriva, recuerda, si se deriva el tiempo, esa puede ser un interinato. Una justificación legal. Entramos ahí en una laguna, porque ¿quién lo va a interpretar? Cada quien a su conveniencia. Okay. El ISSSTE va a decir, es que se justificó porque fue una licencia, sí se pasó los 6 meses, es cierto, o la mujer que por maternidad pasaron los 3 meses y eligió quedarse porque hay un beneficio que puede trabajar desde su casa con medio sueldo, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir a esa trabajadora y pues se excedió 8 meses, 10 meses, lo cual es legal, y va a decir el trabajador a su conveniencia, bueno, pero ya me pasé de los 6 meses, quiero pelear mi basificación, y tiene derecho. Aquí es cómo va a resolver el tribunal que le toque este asunto, y entramos ahí a un tema de jurisprudencias. Ahorita hablamos de los criterios que usan los tribunales. Nuestro máximo tribunal es la Suprema Corte, y la Corte tiene cierto cúmulo de jurisprudencias que son obligatorias en todo el país, pero también tiene la facultad de decir, ahora vamos a emitir en un nuevo criterio, una nueva reflexión, pues está volteando cosas. Y si voltea cosas, pues ellos son los que mandan y los que imponen el derecho. Santa. Dios. Que Dios nos ampare. Esperemos no vamos a invocar nada de eso, no invoquemos esas cosas. Así es. Porque, bueno, y al final del día hablabas, por ejemplo, cuando Xóchitl hablaba del tema de la posible demanda colectiva, que ahí me quedan mis dudas porque ahora con el último criterio de interés legítimo versus interés subjetivo, etcétera, no sé. Bueno, ahí hay unos detalles con respecto a las famosas demandas colectivas, pero lo que sí es un hecho es que siempre ha sido el pretexto, digamos, ¿qué pasaría? ¿Tiembla ISSSTE si nosotros le damos las bases a todos los trabajadores que están ahorita, que contrataron? Que a lo mejor debía haber un control. Bueno, quién sabe, es asunto de ellos. Pero
No ¿Qué es pasa? asunto de ellos, también es asunto de la parte sindical. Ah, claro, y de ¿Por qué? negociarlo. Porque afecta a los trabajadores que están afiliados a su sindicato. O sea, esa parte que no se nos olvide. Nosotros como representantes sindicales tenemos que crear y ver los mecanismos de cómo podemos avanzar en la basificación para los trabajadores. Y la parte que estamos viendo el día de hoy, que estamos tratando y conversando con el licenciado, que es la parte de que el ISTESON o el patrón no cotiza al fondo de pensión. ¿Cómo le vamos a hacer como representantes sindicales para obligar al instituto de que cumpla con lo que la ley marca, sin tener que irnos a una demanda colectiva donde haríamos un daño pues al mismo instituto, que es el que nos da de comer, que es el que de ahí pues sale nuestra quincena, pero sí tiene que haber la parte del diálogo, también de hacerles conciencia de que pues también la gente vela como tantos años y que los tengas ahí trabajando sin darles esa certeza que por ley ya los protege. La frase célebre es al final del día, tanto como conciencia, ¿no? Digo, es exigir que se cumpla la ley, que cumpla lo que está obligado el ISTESON a hacer. Desgraciadamente, ahora los sindicatos hablan de negociación, cuando es algo que sí es cierto, puede haber una negociación, pero en esos términos es exigir, o sea, decir, los derechos fundamentales de los trabajadores no creo que tengan ningún tipo de negociación, es una cuestión exigible, pero más aún, y todavía para abonarle un poco más a lo que tú justamente dices es, ¿y qué está pasando? A lo mejor invitaríamos a reflexionar porque dices, ok, cuando hablas de un tsunami de lo que le pudiera pasar al ISTESON, si todo eso se viniera encima de él, bueno, no lo podría hacer de un jalón, pero sí tendría que ver de qué manera todos esos trabajadores tienen que aportar primeramente al fondo de pensión. Y quiero llegar a eso. ¿Y qué pasa con las plazas, por ejemplo, que se están yendo, jubilando, muriendo? Es decir, no las están entregando a las personas, ni siquiera al trabajador de base que es el que la tiene. Entonces, ¿bajo qué pretexto se está moviendo el ISTESON? O en ese sentido. Es bueno, ahí donde ahí dices, viene nuestro plan, que no nos podemos abundar mucho porque eso lo diremos en campaña, ¿no? Ya que nos tocó conocer un poquito la parte esa, pues sabemos de dónde podemos sacar plazas también para echar para adelante, pero sí van a ser insuficientes teniendo una plantilla de 1,000 trabajadores que ya adquirieron un derecho con el patrón y que al final la obligación es del patrón. El sindicato es el que tiene que empujar para que se respeten esos derechos. Sí, es un tema que se debe atender porque siguen haciendo contrataciones nuevas por contratos esos inventados o personal de confianza, pero lo que no han entendido es que le están haciendo un boquete financiero al instituto, que tarde o temprano va a reventar ese barril sin fondo. Y en los números que tenemos se ha ido, o sea, subiendo año con año, ¿no? O sea, ahorita no traigo los números, hubiera estado interesante tener los números de cómo fue subiendo los trabajadores, los suplentes, y cómo fue incrementando, y ahorita está un desborde y no hay un control administrativo realmente en esa cuestión, y que le pega al instituto. Pues ahí está un tema que se puede usar, a ver si lo agarran ustedes de bandera, porque una demanda colectiva, se acabó el ISTESON, pero se puede negociar, pues inteligentemente, hacer remesas de tantos trabajadores, vamos a estar metiendo, no sé, 100 al mes, no tengo idea cómo tanto pueda resistir, pero es un derecho que ahí está y que está latente a demandas y que no han demandado esos 1,200 porque no conocen sus derechos. Pero imagínense que vean este podcast y se enteren y que la mitad quieran demandar. Ni siquiera aguanta 600 demandas el ISTESON. Sí, yo creo que tenemos 100 y andan vueltos locos. Imagínense, es un 10% Es que apenas. todo el mundo patea el bote, porque ellos tienen la información presupuestal, cuánto me sale cada trabajador, cada suplente, donde se podría sentar y ver de manera global cómo se puede avanzar en este tema, ¿no? Y eso sería muy interesante. Y al final del día, digo, volviendo a los casos en que sí, porque sí hay un plan muy, muy, muy bueno que va a funcionar con respecto a eso, porque podría ser lo mismo, o sea, es decir, así como se pudo conseguir un aumento en el tipo que conseguiste tú,
un aumento en la cantidad de plazas de base que se otorgan por mes. Incluso se podría hablar de cómo regularizar a los que ya están ahí, ¿verdad? A los que ya están dentro de ISSSTESON y que empiecen a cotizar. Que empiecen. ¿Y qué pasa con el pasado, Lic? O sea, ¿hay forma legal de que ISSSTESON pudiera ser, pensándole un poquito más allá del tema de eso, ¿hay forma legal de que ISSSTESON pudiera llegar a hacer un acuerdo con X ente? Decir, ok, ya te los voy a regularizar, aunque no los reconozco como trabajadores de base, etcétera, etcétera, vamos a empezar a cotizar. ¿Y qué pasa con las aportaciones pasadas? Ellos pudieran libremente decir, por medio de junta directiva, a partir de entonces también te voy a reconocer los 10 años que no te reconocí. No creo que lo hagan jamás, pero eso sí debería hacerlo. Pues Sí. Sí, porque jamás lo harían. Porque no necesitarían una orden judicial, porque tú estás violando el derecho. Ya porque sería son como derechos regularizar. irrenunciables, inalienables, imprescriptibles y casi inembargables. Entonces, es un tema, por eso hablaba yo de un boquete financiero, porque no es empezar a pagar 1,000 trabajadores más de aquí para el real. De aquí en adelante, no, es esos 1,000, ¿qué pasa con esos 10 años que vienes arrastrando para atrás? Con efecto retroactivo es muchísimo dinero, pero es un derecho que se ha violado a los trabajadores. Por eso, cada demanda de ese tipo de naturaleza, de basificación, en un promedio de 300, 400 mil pesos, bajita la mano. Multiplíquenlo por 1,000. Es muchísimo dinero. Extra. Sí, porque también tiene que ver la categoría, ¿no? O sea, también tiene que ver la solamente categoría. lo que tú ganes. Pero en promedio, entre niveles bajos y medios y altos. Y hay gente que, por ejemplo, en el hospital, hay mucho personal que tienen un nivel, debieran de tener un nivel de 8, pues. Al médico se le contrata con un nivel. Estamos hablando de médicos, ¿Qué dentistas, nivel tienen enfermeras. Que le están pagando ahorita? Entra con 5, 6 a veces. Digo, ya para que acepten, digo, es cuestión de ellos al final del día. Pero sí, al final del día, o sea, decir, ya sé, ellos lo aceptaron, ok. Y dices, te resignan porque ellos lo aceptaron. Espérate, hay igual derecho, igual trabajo, igual derecho. Es correcto. Así es, digo. Pero al final del día es como lo duermen, pues, porque es a donde hemos querido llegar en esto. O sea, es decir, el trabajador suplente tiene que saber que tiene derechos, que adquirió un derecho desde que llegó. Ya no hablamos de la basificación, sino la seguridad social es un tema que yo no sé por qué se esperan a no sé. Estamos viendo todos los boquetes financieros que ISSSTESON dice que va a tener y que tiene y que bla, bla, bla. Es una historia vieja que nos la sabemos siempre, pero al final del día siguen violando los derechos de esas personas, que en este punto específico del derecho a la seguridad social está ahí. Y creo la idea nuestra de traer un abogado litigante con bastante experiencia en ese tema es decir, ¿cuál es el camino al final del día? O sea, es decir, puedes hacerlo. Yo antes le recomendaba a las personas, no sé si estoy mal, pero por lo menos para que empezara a contabilizar, decir, bueno, espérate que te hagan eventual. Y luego ya demanda, de ahí demanda los años de servicio no cotizados. Lo pueden hacer en todo momento, yo lo sé, pues, o sea, pero hablando tú lo comentabas por darles un poquito que se sintieran con una mayor certeza, ¿no? Al ser eventual. De perdida sí se sienten un poco más seguros porque ya alguien les dio eso, yo lo sé, pero lo pueden hacer en todo momento. Y aparte, ya sé que no podemos hablar jamás de certezas, digamos, ¿no? De eso, pero tú en la práctica que llevas bastantes demandas en ese tema y en tema de basificación, también búsquenlo por si quieren temas de basificación, es bastante bueno, lo sé por experiencia. Gracias. ¿Qué tanta certeza le pudiéramos dar, por decir así, a las personas posibilidades de éxito en cuanto a conseguir sus años cotizados? Por ejemplo, ¿qué es el tema que nos implica? 100% prácticamente. O sea, en cuanto a lo que dice la ley, pues es 100%. Totalmente. En cuanto a la práctica, en la realidad, en el tipo de tribunal que tenemos y funcionarios que imparten la justicia, desafortunadamente tienen instrucción, porque así no la dicen descaradamente. Ya te la sabes, Mili, tenemos línea, patear el bote. Y se respeta, pues no vamos a pelearnos con ellos porque todos los días nos vemos, pero sí es muy desgastante saber que vamos a lidiar con esa parte de que sale el primer round, sale improcedente. Y nuestra esperanza, nuestra fe la tenemos en los tribunales de alzada, se dice, los federales, los tribunales colegiados que están enseguida del Estadio Sonora. Ahí es donde verdaderamente se emite justicia.
Y si ya no la dan ahí, pues ya nada se puede hacer. Afortunadamente, hasta ahorita ha salido todo bien, ha salido procedente y con gente, como les decía ahorita, de funcionarios de los nuevos que fueron elegidos, están saliendo Qué procedentes. bueno, porque era algo en la que todavía estábamos nosotros así como muy dudosos, pero eso Sí, nosotros también. da certeza, qué bueno. Sí, porque Así estábamos que se buscando animen los de trabajadores, dónde ¿no? eran. Yo sigo pensando, y vuelvo otra vez a lo mismo, mi parte de fe, creo que ellos son personas con buenas intenciones y van a hacer las cosas lo mejor posible, por decir así, ¿no? Pero ese es un punto muy padre que mencionas, Lick. Al final del día, en la justicia federal, debería ser desde el principio en el tribunal administrativo, que al final del día dice, a veces la gente se pregunta, ¿y para qué lo metemos al tribunal administrativo? Pues porque así es. O sea, es principio de definitividad. Pues no sé, es decir, se tiene que agotar la primera instancia y esa es la primera instancia. Ya tendremos alguna vez, prometían las autoridades que se hablaba de una verdadera reforma más allá del judicial, donde iban a independizar estos tribunales a los ministerios públicos o fiscales, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una promesa que algún día llegará, supongo. Pero por lo pronto sí existe eso y sí hay un reconocimiento, porque la gente cree que no va a pasar. Yo esta mañana le platicaba a un trabajador, a un compañero mío, le decía, a mí si me dieran 5 días yo los hubiera demandado. A mí afortunadamente no me ven nada, ningún día de tiempo cotizado, pero si me debieran 5 días ya los hubiera cotizado. Ahora imagínate tú que te deben 5 años, o sea, vas a tardar 5 años en que haya un reconocimiento de antigüedad. Bueno, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Me gustaría cerrar con una última reflexión. Comenzamos aquí, Lick, con usted. Gracias, ¿Algún licenciada. mensaje que les pueda dar a los trabajadores? Que busquen la asesoría. Desafortunadamente, ahorita, ¿no? Con el debido respeto a los sindicatos que están vigentes, dicen, es que no me dice nada el sindicato. Bueno, pero si no te dice nada el sindicato, busca la asesoría profesional con un abogado. Habemos abogados especializados en derecho laboral, especializados en seguridad social, como un servidor, para encontrarles el camino legal a encontrar la justicia, pues. Y es tan fácil como tener los documentos, ¿sí? Y hacer valer inclusive tanto convenio que hay ahí. Inclusive usted los firmó, muchos de ellos, que ahorita son letra muerta, pero hay que hacerlos valer. Y solamente en un tribunal se van a hacer valer hasta el último recurso legal. O hasta que llegue una administración sindical que los haga, ¿vale? O sea, que se ocupa que la administración sindical tenga fuerza. Claro, Esfuerzo. se necesita eso. Así es. Y Porque que no esté así del lado sea. del patrón, porque realmente tú como sindicato, tú llegas por la gente, porque la gente confió en ti, porque la gente quiere un cambio y que se sientan protegidos, cosa que actualmente pues no lo tienen. Entonces esa es la parte importante de los representantes sindicales. No llegas aquí por ningún partido político, no llegas aquí por ningún funcionario, llegas porque la gente confió en ti y te dio su voto. Y lo único que tiene uno que hacer, pues, es hacer valer los derechos. Y si uno se echa muchos enemigos, porque la experiencia que yo tengo en lo particular, y usted ya me conoce, pues PAN, PRI, que fueron los que me tocaron, pues mi gestión o mi liderazgo, pues siempre fue la defensa de los trabajadores y ese es mi perfil como líder y pues a ningún patrón le va a gustar un perfil como el mío que hace Exacto. valer los derechos de los trabajadores. Y quiero decir algo, Xochitl es la única líder que ha puesto a temblar al gobierno del estado y sobre todo al ISTESON. Me consta. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo Él también. estuvo de la otra Yo- parte, del otro lado. Yo también estuve una parte de eso. Entonces tiene mi reconocimiento y pues mucho éxito en lo que viene. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí y aportar mi granito de arena. Cuantas veces sea necesario, aquí vamos a estar. Muchas gracias, Lick, por su participación, por venir y por darnos toda esta información en beneficio pues de todos los trabajadores. Y me gustaría que tú nos comentaras, Carlos. Creo que el LIC nos dio me parece una seguridad muy, muy, muy grande, o sea, una certeza muy grande de cómo son esos procesos que son realidad, pues. Con el día a día nos preguntan, ¿es posible? Claro que es posible. Claro que es posible, o sea, claro que es posible que los trabajadores puedan exigir eso. Y
tomando en cuenta nuestro proyecto, pues saben que en su momento van a tener el respaldo también de su sindicato. En su momento, ahorita no lo tienen, pero en su momento cuando logremos hacer realidad el proyecto de Xóchitl y de nosotros en general, todo el equipo, no solamente equipo. Es mío, es de todo el equipo. Es correcto. Y ahí van a tener mucha tranquilidad y seguridad, pero esa vía tiene que estar. Esa vía tiene que estar y la vía de la demanda, yo creo que vale la pena hacerla valer sin miedo. No pasa nada. Por experiencia propia, se los digo, sí es cierto, te dan infierno, te tratan un poquito mal a veces, pero no pasa nada. No pasa nada. Corren. No, así es. Y luego apoyando a las Xóchitl. Y apoyando a las Xóchitl, pues con más ganas me quieren más, ¿verdad? Pero no pasa nada, compañeros, no hay que tener miedo. Así es. Y bueno, con estos comentarios tan interesantes, esperamos que les haya servido, que sea de utilidad para cada uno de ustedes y que tengan la fuerza, la fortaleza de poder hacer valer sus derechos. Y si en ese momento todavía no se sienten con esa seguridad, pues próximamente estaremos nosotros ahí como sus representantes para poder hacer valer sus derechos y que la seguridad social en ISTESOM sea una realidad. Y bueno, muchísimas gracias, Lic. Gracias. Lic, también Molina, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.